Diputado Julio Montoya, quiero preguntarle sobre el primer movimiento que está planteado en el documento que obtuvimos y que pudimos conocer, es el que sugiere el ministro de Planificación y Finanzas y también el presidente del Banco Central de Venezuela, el presidente Hugo Chávez, que lo haga, y es el movimiento de las reservas en oro al Banco Central de Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene esto para Venezuela, para los venezolanos? Bueno, en un principio yo debo serte sincero, yo no estoy en desacuerdo con que Venezuela tenga en las bóvedas del Banco Central todo el oro que posee en el mundo. La distribución del oro en el mundo se hace básicamente para dar más seguridad a los inversionistas, para diversificarlo, para corroborar la existencia de esto o la certificación de este peso en oro que tiene un valor en dólares, que es en definitiva lo que compone nuestras reservas. Estas no son reservas no operativas, las reservas operativas es el recurso en dinero en cash, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. Esto además va en paralelo porque el presidente acaba de anunciar la nacionalización de la industria del oro en Venezuela, pero se dio cuenta después de 13 años la mafia que operaba del oro, en la cual tiene que ver mucho el gobierno regional del estado Bolívar, donde están básicamente nuestras minas, un estado fronterizo con Brasil y parte de Colombia, se da cuenta después de 13 años de que eso era un foco de corrupción. Ahora, aquí nosotros, en el planteamiento que yo hice, yo no cuestiono que Venezuela se traiga el oro. El presidente verá, si el presidente sigue transmitiendo desconfianza a la comunidad internacional, el costo va a ser para el pueblo venezolano. Pero a mí me gusta reponer algo como aquí. Aquí hay un parágrafo del mismo documento que dice lo siguiente, y aprovecho que está mi colega, y un abrazo a mi colega. Dice: sin embargo, de acuerdo a las metodologías utilizadas por el Banco Central para la colocación de reservas internacionales, países como Rusia o Brasil no calificarían para ser depositario de la reserva. El mismo documento del Banco Central establece estos parámetros. Entonces la pregunta es, si esto lo plantea el Banco Central, ¿por qué es el mismo Banco Central el que plantea posteriormente que nuestras reservas pasen a estos países? Son las cosas que nosotros no entendemos. El tema del oro, bueno, lo van a traer al país, lo vamos a sacar de Suiza, lo vamos a sacar del Banco de Inglaterra, hay oro en Canadá, hay oro en Estados Unidos, y el gobierno nacional ha decidido traerlo al país. Para mí eso es un mal mensaje, pero ellos van a invocar el nacionalismo, la soberanía, pero en economía eso no se trata de esa manera. ¿Y por qué hacerlo en este momento, diputado? Bueno, porque es que es parte del haber sacado este debate, y yo saludo que la Asamblea Nacional vaya a dar este debate, saludo la intervención del presidente de la República, del presidente del Banco Central, del ministro de Finanzas, porque esto no se sabía, esto lo estamos sabiendo a partir de la denuncia que hice ayer, producto de este documento. Pero es que este documento establece que es que pueden congelar los recursos de los venezolanos, y yo pregunto, ¿cómo que van a congelar los recursos de los venezolanos? Para congelar las reservas internacionales de un país, tiene que aprobarlo una resolución de un multilateral como la Organización de Naciones Unidas. Y es derivado de un golpe de Estado, de las violaciones de derechos humanos, de un desastre similar al que está ocurriendo en Libia u otros países que hemos conocido. Pero ¿cómo es eso que uno de los argumentos es porque nos pueden congelar estos recursos a los venezolanos? Y además hay una contradicción, nos dicen que van a congelar los dólares, pero sacan el oro. O sea, ¿qué es lo que nos van a congelar? ¿El oro o los dólares? Hay una contradicción, una incoherencia en este documento que tienen que aclararse, y nosotros aceptamos además, porque es así, la ley establece que quien dirige la hacienda pública nacional es el presidente de la República. Nosotros no hemos dicho eso. Una de las causas que más nos preocupa es que con la reforma que hicieron de la ley del Banco Central, hoy el Banco Central es sumiso al Ejecutivo Nacional, lo cual no le da al Banco Central la potestad de dirigir y de proteger nuestra moneda, y aquí están las consecuencias en la práctica de lo que ya está ocurriendo. Señor José Guerra, usted que fue gerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela entre los años 2002 y 2005, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que este oro pase ahora a las bóvedas del Banco Central? ¿Esto se va a traducir en algún efecto, en alguna consecuencia para el bolsillo de los venezolanos o para la inversión extranjera en el país? ¿Esta primera decisión en cuanto al oro significa?
yo tampoco tendría ningún problema en que las reservas las traigan acá. El problema está en que cuando un país declara que el oro es reserva, eso tiene que ir a Bélgica y a otros países a hacer lo que se llama el good delivery. Esto es, hacerle las pruebas de pureza y hacer un conjunto de pruebas fisioquímicas para certificar que ese oro tiene la pureza para poder calificar de reserva. Por eso es que en muchos países, para evitarse el pago de transporte, el pago del seguro, el pago de flete y un conjunto de gastos, cuando la reserva se le hace el good delivery, la deja depositada en los países respectivos, que es el caso de Alemania, el caso de Estados Unidos, el caso de Bélgica, que es donde se hacen estos exámenes. Pero bueno, si la quieren traer a Venezuela, pues que la traigan, que paguen el elevado costo de transporte, paguen por lo menos al menos 500 millones de dólares en flete y en seguro, que significa traer el producto acá, y que lo tengamos en el Banco Central. Yo no veo que eso tenga ningún problema. Sencillamente, lo que yo creo que la discusión de fondo no es esa. La discusión de fondo es que los préstamos que está atendiendo Venezuela actualmente, que está obteniendo de estos países, le está saliendo excesivamente caro, y estos países que le están prestando a Venezuela están viendo que las cuentas fiscales no cierran, que hay un déficit fiscal, que todo depende del petróleo, y quieren resguardar sus inversiones en Venezuela, y la mejor manera de resguardar esas inversiones en Venezuela es teniendo como colateral y como garantía en Rusia y en China parte de las reservas internacionales que hoy tiene Venezuela. Y esto es justamente lo que vamos a evaluar después de la siguiente pausa comercial. La segunda decisión del gobierno venezolano: mover el efectivo que está en bancos de Estados Unidos y de Europa a Rusia, a Brasil y a China. Estamos en La Noche.